Hoy vamos a estar en Primera de Reyes capítulo 18, y comúnmente sé que están estudiando muchos libros del Nuevo Testamento, Romanos, Evangelios, pero por eso era bueno balancear un poco la dieta, ¿no? Y estudiar algo del Antiguo Testamento, y este pasaje que es conocido por muchos, que es cuando Elías se enfrenta a unos profetas de Baal. Y espero que Dios lo use de una manera especial para que instruya nuestras almas. Y antes de empezar quisiera que pudiéramos orar, y quiero que todos nos unamos en oración, porque yo esta mañana tengo 3 objetivos principales, pero son objetivos que solo se pueden cumplir si Dios los permite. Así que les pido que me acompañen orando. Número 1, para que personas que están aquí y tienen por alguna razón un corazón afligido por algún motivo, Dios pueda consolarlos. Segundo, para que personas que están aquí y ya creen en el Señor puedan crecer a la madurez, puedan ser santificados. Y tercero, que si hay alguien aquí que aún no conoce a Jesucristo, que no ha entregado su vida, hoy pueda ser el día de salvación. Ora conmigo. Señor, te doy gracias porque tu palabra es poderosa, porque tu iglesia es hermosa y bella, y donde quiera que se reúne, Señor, lo hacemos para glorificarte, Señor, para exaltarte, no para que ningún hombre tome protagonismo, no para que ninguna persona se lleve la gloria que solo pertenece a ti, Dios. Te suplico que tu palabra sea presentada con claridad, Dios, que tu palabra sea como un martillo que rompe corazones, Señor, duros. Te suplico que consueles al afligido, que establezcas a tus hijos, Señor, hacia la madurez, y que puedas traer salvación, Dios, si hay alguien que aún no te conoce en este lugar. Te pido que hagas todo esto, Señor, por medio de tu Espíritu Santo en medio nuestro. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. He estado leyendo unos estudios recientemente y dicen que hay un crecimiento en Latinoamérica del Evangelio, del cristianismo evangélico, que hay una expansión. Es más, estuve viendo unas estadísticas, y especialmente en los países en Latinoamérica, muchas personas encuestadas dijeron que habían sido criadas en un hogar católico, pero en este momento muchos de esos que dijeron haber sido criados en hogares católicos hoy en día se declaran cristianos evangélicos. Hay un gran auge en Latinoamérica del cristianismo. Ustedes saben de personas que se están acercando y dicen: quiero conocer más de la palabra. Aún personas que han estado en el cristianismo evangélico dicen: quiero conocer si lo que he creído por muchos años es la verdad, si está conforme a las escrituras. Y esto nos emociona, esto nos alegra. Decimos que qué alegría que el cristianismo está creciendo, que hay más personas que están interesadas en el evangelio. Sin embargo, yo quisiera llamar la atención a algo, y es que me puse a analizar un poco más de fondo esas estadísticas. ¿Y saben qué encontré? Puse a buscar qué está pasando en Colombia específicamente. Y saben, cuando decimos que el cristianismo evangélico está creciendo grande y las estadísticas están súper infladas, me encontré que dentro de las estadísticas del crecimiento del pueblo evangélico están grupos como los Testigos de Jehová incluidos, que los mormones están también dentro de estas estadísticas. ¿Y eso qué hace? Inflar las estadísticas, y nos alegramos, pero cuando nos vamos dando cuenta de la verdad, nos damos cuenta que, por ejemplo, estos grupos son grupos que no son verdaderamente cristianos. Especialmente son grupos que han añadido a la palabra de Dios. ¿Saben ustedes eso? Que han añadido y por lo tanto han apostatado de la fe. No solo eso, otros grupos como los pentecostales de Solo Jesús. ¿Sabía usted que eso está creciendo fuertemente en Colombia? Un grupo de personas que niegan la Trinidad y se plaga grandemente como gangrena. Y esas cifras también inflan las estadísticas del cristianismo evangélico. Así que estamos animados porque haya una expansión del evangelio, pero vale la pena pensar si el evangelio verdadero está realmente llegando a las personas, y si este crecimiento realmente está siendo enfocado en el evangelio puro de la palabra. Y esto no es para desanimarlos, sino para recordarles una realidad. Y quiero que piensen esto, y es que siempre el pueblo de Dios ha sido un remanente pequeño y fiel. Siempre. ¿Cuántos creyentes
había en tiempos de Abraham y Lot? ¿Cuántos justos? ¿Cuántos justos, cuántos creyentes verdaderos había en tiempos de Noé? ¿Cuántos creyentes verdaderos había cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra? ¿Cuántos eran discípulos verdaderos de todas esas multitudes? Pocos. Hay un remanente verdadero y fiel que proclama la palabra de Dios. Ahora la pregunta es, usted que está ahí sentado, ¿hace parte usted de ese remanente fiel de Dios? El día de hoy vamos a estar hablando y el título que le he puesto es Un remanente fiel a Dios. Un remanente fiel a Dios. Y estamos en el capítulo 18 de Primera de Reyes. Y quisiera comenzar leyendo estos versículos y que me acompañaran con sus Biblias. Capítulo 18, versículo 20. Acab envió mensaje a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y Elías se acercó a todo el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, seguidle a él. Pero el pueblo no le respondió ni una palabra. Entonces Elías dijo al pueblo: solo yo he quedado como profeta del Señor, pero los profetas de Baal son 450 hombres. Que nos den pues 2 novillos, que escojan un novillo para ellos y lo despedacen y coloquen sobre la leña, pero que no le pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro novillo y lo colocaré sobre la leña y no le pondré fuego. Entonces invocad el nombre de vuestro Dios y yo invocaré el nombre del Señor. El Dios que responda por fuego, ese es Dios. Y todo el pueblo respondió y dijo: la idea es buena. Vamos a estar viendo hasta el versículo 40, pero debido a que son muchos versículos, vamos a ir avanzando. Y como les dije, lo que vamos a ver esta mañana es un remanente fiel, un pueblo que es fiel a Dios. Y en estos versículos vamos a ver 3 marcas de ese pueblo que es fiel al Señor, de ese pueblo que permanece fiel aun cuando las multitudes incrédulas están por todos lados. Hay un remanente que es fiel. Y estas 3 marcas o estas 3 características son: número 1, un remanente fiel guía a un pueblo inestable. Número 2, un remanente fiel enfrenta a los falsos. Y número 3, un remanente fiel confía en el poder de Dios. Son 3 puntos fáciles, básicos de seguir, y vamos a verlos. Vayan allá al versículo 1, al versículo 20, dice: Acab envió mensaje a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo vacilaréis entre 2 opiniones? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, seguidle a él. Pero el pueblo no le respondió ni una palabra. Creo que ustedes, algunos, conocen el contexto, y estamos después del pueblo dividido, después de que Israel se había dividido al norte y al sur, y aquí estamos bajo el reinado de uno de los peores reyes de todas las épocas. ¿Cuál era su nombre? Acab. ¿Quién era este Acab? Un hombre malvado y terrible. Cuando se quiere comparar con alguien malvado en la Biblia, se habla de Acab. Pero quisiera preguntarles: ¿qué puede tener usted peor que un hombre malo y con mucho poder? ¿Qué hay peor que eso? Un hombre malo con mucho poder. ¿Hay algo peor que eso? Sí, hay algo peor. Un hombre malo con mucho poder que se casa con una mujer muy mala con mucho poder. Ese es el caso de Acab. ¿Con quién se casó? Con Jezabel. Entonces tenemos ¿qué? El combo completo. Acab casado con Jezabel. ¿Quién es Jezabel? Una mujer que añade al pecado de Israel. Si ustedes saben, luego de la división del reino, ¿qué hicieron los del norte? Dijeron: para que los del pueblo del norte no quieran volver a Jerusalén y unirse nuevamente, vamos a inventarnos una religión falsa. Vamos a inventarnos una religión que sea parecida, pero que sea falsa, y que ahora se adore en el norte y nunca vuelvan a bajar a Jerusalén, que no haya necesidad de eso. Entonces estamos en un contexto de un pueblo con una religión mezclada. Y esto es muy similar a lo que pasa hoy en día con el cristianismo en muchas partes, que es una mezcla entre cosas verdaderas con mucha mentira. Pero acá le sumó un detalle más. Jezabel trajo ahora ¿qué? La adoración a Baal, a los Baales.
Y ahora el pueblo de Israel no solo tenía una religión falsa, sino que estaban adorando a ídolos inexistentes y falsos, olvidando al Dios verdadero. Noten lo que dice el versículo 20. Acab envió mensaje y se reunió todo el pueblo. Acab reunió a todo el pueblo y reunió también a los falsos, a estos falsos que estaban devorando el alma de los israelitas. Pero noten estas palabras que son bien contundentes y las recordamos. Elías en el versículo 21 dice: y se acercó todo el pueblo, reunió todo el pueblo y le dijo estas palabras: ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? ¿Hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, entonces seguidle a él. ¿Qué quiere decir la palabra vacilar? Y cuando miramos en el idioma original, esa palabra comúnmente se usaba para cojear. En otras palabras, Elías les está diciendo: ¿hasta cuándo ustedes van a cojear? ¿Hasta cuándo van a estar divididos entre dos opiniones? ¿Hasta cuándo, si lo pusiéramos en términos del Nuevo Testamento, hasta cuándo van a mantenerse tibios en su relación con Dios? ¿Hasta cuándo van a mantener un pie en la iglesia, pero queriendo mantener un pie también en el mundo? Es lo que le está diciendo Elías. ¿Hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? ¿Hasta cuándo estarán sin la firmeza que solo puede proveer Jehová, que es el Dios verdadero? Es lo que les está diciendo. Y quiero que noten algo. Aquí Israel no había rechazado completamente a Dios. Este no era un pueblo que estaba completamente entregado a la idolatría. Pero ¿saben qué querían? Una mezcla de dos cosas: vacilante, aquí y allá, un poquito de Dios, pero un poquito también ¿de qué? Del mundo. Como dice Santiago 1:8, este era un pueblo inestable en todos sus caminos, como una ola del mar que es llevada de aquí para allá. ¿Y saben qué es lo triste? Que en la iglesia hoy en día hay muchas personas que están en esta misma condición como estaba el pueblo de Israel, el pueblo del norte en ese momento, vacilantes, aquí y allá, un poquito de aquí y un poquito de allá, un poquito de querer la bendición de Dios, pero un poquito de buscar el mundo que me puedo ofrecer. Es el mismo estado. Y por un momento yo quisiera que ustedes saquen la mirada de Israel, porque es fácil mirar la Biblia del Antiguo Testamento y decir: ¡wow, qué terribles! Estos tipos, y Dios los sacó de Egipto con tanto poder, ¿y cómo es posible que ahora estén adorando a los Baales? Y quisiera que mirara su propio corazón, usted que está ahí sentado. ¿Acaso usted no ha querido también en muchos tiempos? Y no solo ustedes, sino que me incluyo. ¿Acaso no hemos estado más de una vez queriendo jugar con el Señor? No hemos estado queriendo jugar con Él y querer recibir su beneficio, pero jamás entregarle verdaderamente nuestro corazón a Él. Ahora estoy pidiendo que miren su propio corazón y cómo están delante de Dios en este día. Y estas mismas palabras de Elías no solo son para hace muchos siglos, sino que son relevantes hoy. Y nos dicen: ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si el Dios de la Biblia, este Dios al que le cantamos hace unos minutos, es el Dios verdadero, entonces ¿qué? Seguirle. Estoy hablando de esta iglesia y pudiera hacerlo en muchas aplicaciones, pero espero que Dios pueda mostrarle a cada uno en qué es que está vacilando, en qué es que su vida espiritual anda cojeando. Quisiera simplemente pensar en algunas cosas, algunas aplicaciones prácticas, y así como dice un profesor en el seminario: al que le caiga el guante. No, así no dice él, simplemente que se prepare. Una esposa que esté aquí, ¿por qué sigue guardando rebeldía contra su marido? ¿Por qué quiere seguir guardando rebeldía contra él cuando sabe que es algo que es desagradable en contra de Dios? Y quisiera, hace unos días estuve hablando de lo que es la sujeción de la mujer al hombre y de la sujeción de los miembros de una iglesia a su pastor. Y muchas veces nos sujetamos aun cuando no estamos de acuerdo, siempre y cuando
no sea algo pecaminoso, ¿no? Pero hay esa actitud a veces de los miembros de una iglesia hacia sus pastores o de la esposa que le plantea una idea, insiste en una idea con su esposo y su esposo decide otra cosa y la esposa está por dentro, espero que salga mal para poderle decir, te lo dije, ¿cierto? Me quedé callada, me sujeté supuestamente, ¿no? Pero estoy esperando que salga mal eso para decirle que se equivocó. ¿Saben cuál es la verdadera sujeción? Cuando una mujer es capaz de decir, creo que no es la decisión más sabia, pero si mi marido tomó esa decisión, yo voy a orar para que el Señor respalde su liderazgo. Y lo mismo con los pastores de la iglesia, voy a orar para que Dios respalde ese liderazgo, para que Dios respalde esas decisiones. Ahora paso a los hombres, porque las mujeres ya estaban bajando los hombros. Ahora los hombres, ¿por qué tratas con tanta rudeza a tu esposa? Una pregunta más fuerte, ¿por qué a tu esposa le cuesta tanto pensar que realmente la amas? Voy a aplicarlo a otros lugares. ¿Por qué una y otra vez andas causando murmuración dentro de la iglesia y hablando de los unos y de los otros? Lo voy a poner en estos términos. Hay personas que siempre están buscando cómo hablar de los demás. Y les voy a decir algo que es aún terrible, peor. Y alguien que tenga ese pecado y luche con ese pecado, le digo, por favor, pare, porque no va a quedar satisfecho hasta que sea alguien que divida una iglesia y que cause mucho dolor al cuerpo de Cristo y al Señor mismo. Si usted tiene algo que hablar de alguien, vaya y hable con esa persona y haga las cosas como el Señor las manda en su palabra. A todos en general les digo, ¿por qué? Porque muchas veces hemos dejado nuestro primer amor al Señor y andamos vacilando aquí y allá. Ustedes saben que hay algo que en el matrimonio hay muchos problemas. Problemas como el dinero, problemas económicos que causan dolor, problemas con los hijos causan dolor, problemas como enfermedades que causan dolor. Pero ¿cuál es el dolor más grande que puede sufrir un matrimonio? El adulterio. Es lo más doloroso que puede sufrir un matrimonio. Y ¿saben qué? Dios en su palabra constantemente habla de esta vacilación del pueblo de Dios cuando quiere estar con Él y un poco del mundo como un adulterio hacia Dios. Y dice que somos un pueblo adúltero. Lo repiten los profetas menores, lo repite en el libro de Santiago y dice, oh almas adúlteras, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Miren, Elías, que estamos viendo acá, es un hombre escogido por Dios, hace parte de este remanente para llamar a este pueblo que está inestable, que anda aquí y allá, para llamarlos y decirles hasta cuándo vacilarán. Y ustedes recuerdan que este fue un hombre escogido. ¿Se acuerdan que fue alimentado por cuervos? La provisión de Dios vino a él, certificado por Dios. Oró y se multiplicó la alacena de una viuda. Oró y trajo a la vida también a un niño que había muerto. Fue un hombre que fue respaldado por Dios. Pero ¿era un hombre perfecto? No. Todo lo contrario, era un hombre, dice Santiago, como nosotros, semejante a las mismas pasiones como nosotros. Pero ¿era qué? Un remanente fiel, un hombre que era fiel al Señor y que se paró en medio de un pueblo inestable y les dijo, ¿hasta cuándo van a vacilar? ¿Hasta cuándo van a seguir entre dos caminos? Este mismo llamado que hace Elías aquí es el mismo llamado que enfrentamos nosotros. Y quisiera que pensaran que ustedes, cada uno de ustedes, puede ser ese pequeño remanente fiel que hay en cada una de sus familias, que no creen y que están obligados. Si ustedes hacen parte del remanente fiel a Dios, están obligados a no dejar de persistir en compartir el evangelio, en hablarles, en decirles que dejen de vacilar. Seguramente la mayoría de sus familias dice que creen en Dios, pero con sus actos demuestran que no creen en Él. Así que ustedes están llamados a pedirle la sabiduría a Dios para que diga, ¿cómo puedo hablarle a este hermano, a esta hermana que están perdidos?
Señor, dame la sabiduría, dame las oportunidades. Dame el amor para hablarles, dame paciencia también. Pero estamos llamados como un remanente fiel a guiar a un pueblo inestable, un pueblo que está aquí y allá. Llamarlos al arrepentimiento, a que crean en Jesucristo y sus pecados sean perdonados. Aquí dentro de la iglesia también estamos llamados a lo mismo. Algunos piensan, bueno, esto es un llamado para afuera. Pero ¿saben qué? Dentro de la iglesia estamos llamados a lo mismo, a llamarlos la atención con amor, sin hipocresía, sin fariseísmo, pero podernos llamar la atención unos a otros y decir, veo que estás cojo. El otro se revisará los zapatos, pero no, cojo en tu vida espiritual. Andas aquí y allá, pero hágalo con amor. No se presente como ese hipócrita que quiere siempre sacar la viga de los demás, pero nunca se mira la suya, ¿no? Es más, al principio mencioné varios grupos, ¿se acuerdan? Testigos de Jehová, mormones, pentecostales de solo Jesús, pero hay un grupo que me faltó mencionar, que en esta, como le llamo, la fauna cristiana, ¿saben cuál es otra especie que falta? Los reformados con un corazón deformado. ¿Saben cuál es esa especie? Es una especie... Estoy hablando en metáfora, ¿no? Para que... Es un tipo de persona que le encanta la sana doctrina, pero no le gusta ser confrontado en su propio pecado. No quiere ser transformado. Son esos reformados con corazón deformado. Estamos llamados entre nosotros a exhortarnos y a seguir todos fielmente al Señor. Y sé que algunos están preocupados porque dicen, son las 11:30 y solo hemos visto 2 versículos. Pero vamos a avanzar un poco más. Lo primero es que un remanente fiel, entonces, ¿qué? Guía a un pueblo inestable. Pero el segundo punto es que un remanente fiel enfrenta a los falsos. Miren el versículo 22. Entonces Elías dijo al pueblo, solo yo he quedado como profeta del Señor, pero los profetas de Baal son 450 hombres. Las palabras solo yo he quedado que está diciendo aquí Elías están evocando ¿qué? Este concepto de un remanente. Está diciendo solo yo he quedado. Está hablando de que hay una multitud de profetas de Baal y solo él es un fiel seguidor del Señor verdadero, de Jehová. Aunque este remanente es pequeño y solitario, quiero decirles algo. Esto es una de las doctrinas más hermosas de la palabra de Dios, que Dios con pocos es capaz de hacer mucho. Porque el que tiene el poder, ¿quién es? No son las personas, no somos nosotros, sino que es Él. Es más, quisiera que pudieran quitarse ese concepto que muchas veces hay. Wow, este es un gran hombre de Dios. ¿Saben que eso no existe? Esta idea del gran hombre de Dios. Existen hombres débiles que tienen un Dios grande y poderoso. Eso sí existe. Hombres débiles que son fieles al Señor. Y esto era lo que era Elías. Un remanente pequeño, pequeñito él solo, contra 450, pero que confiaba en el Dios verdadero. Y eso es más que suficiente. Estos versículos nos recuerdan que Dios no necesita de muchos para hacer grandes cosas, sino que más bien necesita hombres y mujeres fieles a Dios. Y qué bueno que hoy hay membresía, porque siempre que hay membresía en una iglesia nos recuerda a todos el compromiso que tenemos como remanente fiel a Dios. Versículo 23, miren lo que dice, que nos den pues 2 novillos, que escojan un novillo para ellos y lo despedacen y lo coloquen sobre la leña, pero que no le pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro novillo y lo colocaré sobre la leña y no le pondré fuego. ¿Qué está diciendo aquí Elías? Pone un reto, dice listo, ustedes dicen que Baal es el Dios verdadero y yo digo que Jehová. Ustedes son 450 y el pueblo está expectante y él está solo y él dice vamos a hacer un reto. Cada uno va a escoger un novillo y vamos a hacer un sacrificio acá y vamos a ver qué pasa. Pero noten algo, este reto que le pone Elías a los profetas de Baal tiene que ser visto con detenimiento, porque Elías va a hacer algo específico, le va a dar todas las ventajas a ellos. Número 1, miren el versículo 20, Acab envió mensaje a todos los hijos de Israel y los reunió ¿dónde? En el monte Carmelo. ¿Saben cuál es el monte Carmelo? Un monte que había sido consagrado a Baal. Si lo pusiéramos en términos futbolísticos, y hoy que hay final,
Los profetas de Baal estaban jugando ¿de qué? De local. Listo, primera ventaja. Luego, vamos a hacer comparativo de equipo. ¿Cuántos están en el equipo de Elías? ¿Cuánto qué? ¿Contra cuántos? ¿Cuánto? 450. Tenemos entonces localía, equipo superior. Pero además, ¿qué? ¿Notan qué le dijo Elías? Escojan ustedes el novillo. En un sacrificio, ¿cuál era una de las esencias, de lo más esencial? Escoger el mejor novillo. Y él les dice, ¿saben qué? Escojan ustedes primero. Escojan el mejor novillo. Luego versículo 34 más adelante dice, llenad 4 cántaros de agua y derramadlo sobre el holocausto y sobre la leña. Después dijo, hacedlo por segunda vez, y lo hicieron por segunda vez. Y luego añadió, dijo, hacedlo por tercera vez. ¿Qué significa esto? En una ofrenda quemada, la ventaja siempre iba a ser estar lo más seco posible. Sin embargo, Elías les dice, sobre mi novillo echen 1 cántaro, 2 cántaros, 3 cántaros. O sea, la ofrenda de Elías era completamente húmeda. ¿Qué les está haciendo? Los está retando y les está dando todas las ventajas. Las ventajas desde la perspectiva humana en esta situación están dadas para que el equipo de los falsos triunfara. Sin embargo, Elías tiene la confianza y les ofrece todas estas prebendas. ¿Por qué? Porque Elías sabe que Baal no solo es un Dios más débil, sino que es un Dios ¿qué? Inexistente. No existe, es falso. Y Jehová es el Dios verdadero. Y este punto, que no es el punto principal que quiero enfatizar esta mañana, pero quisiera poder decirle a alguien que esté esta mañana, y por eso lo oré al principio, alguien que pueda estar desanimado en este momento y adolorido con algo en su corazón. Es más, que pueda ver que todas las situaciones a su alrededor están en su contra. Y sé que muchas veces los hijos de Dios pasan por momentos así, donde todas las cosas parecen ir en contra. Pero a ese que está así, yo quisiera recordarle que aun cuando todo esté en su contra, que aun cuando todo parezca en desventaja, si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y usted, que puede estar ahí desanimado, quisiera decirle, puede confiar en Jesucristo. Usted puede poner plenamente su confianza en Él. Yo le diría, abandone toda confianza que usted pueda tener en el dinero, en una persona, en una situación, y confíe en ¿quién? En Jesucristo. Él jamás lo va a defraudar. Él jamás lo va a defraudar. Él es fiel. Él es amoroso. ¿Y saben qué? Muchas veces Dios permite que lleguemos a un estado tan difícil, donde no vemos más salida. ¿Para qué? Para que solo su gracia pueda brillar. Y cuando miremos y hayamos pasado al otro lado, digamos que esto solo lo pudo haber hecho Dios. Y le demos la gloria ¿a quién? Al único al que le pertenece, que es Él, a Dios. Así que a ese que pueda estar desanimado, le digo hoy, confíe en Jesucristo. Él es el ser más hermoso. Él es la perla de gran valor. Por Jesucristo vale la pena dejarlo todo y seguirlo a Él. Versículo 24. Entonces invocad el nombre de Dios, sigue Elías dando instrucciones, y yo invocaré el nombre del Señor. Y el Dios que responda por fuego, ese es Dios. Baal era reconocido por ser el Dios que representaba el fuego. Y por eso Elías nuevamente les dice, vamos a hacerlo de esta manera. Y todo el pueblo respondió y dijo, la idea es buena. Ustedes ven a los espectadores, ¿no? Dijeron, bueno, está buena la idea. ¿Qué debió decir el pueblo desde el comienzo? Jehová es el Dios verdadero. Pero me gusta esto, como que vamos a ver qué pasa. Versículo 25. Y Elías dijo a los profetas de Baal, escoged un novillo para vosotros y preparadlo primero, pues sois los más, e invocad el nombre de vuestro Dios, pero no le pongáis fuego. Entonces tomaron el novillo que les dieron, lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, oh Baal, respóndenos. Pero ¿qué pasó? No hubo voz, ni nadie respondió. Entonces, ya que no respondió Baal, ¿qué empezaron a hacer? Y danzaban alrededor del altar que habían hecho. Estos profetas empezaron a danzar y a bailar y a gritar con insistencia.
Versículo 27. Y sucedió que ya al mediodía Elías se burlaba de ellos y les decía: clamad en voz alta, pues es un Dios. Tal vez estará meditando, o se habrá desviado, o estará de viaje, o quizá esté dormido, o habrá despertado. Miren, algunas traducciones, y que es lo más cercano al original, dice que Elías les dijo: griten más fuerte porque de pronto está en el baño. Versículo 28. Y gritaban a grandes voces y se sajaban. ¿Qué es sajarse? No solo estaban gritando, sino que empezaron a cortarse. Y no sé si ustedes ven que aún hoy en día este tipo de rituales siguen sucediendo. Y no solo de cortarse, sino toda esta algarabía y gritería y bailes y brincos, pensando que Dios va a responder por la gritería o por la manera fuerte en cómo le hablemos a Dios. Como ustedes no han notado que muchas personas piensan, si usted le habla a Dios con autoridad, como que Él va a responder. Y ponen a Dios como si fuera un niño chiquito, en el cual Él le obedece porque usted le habla con autoridad a Dios. Elías empezó a reír y les decía: bueno, sigan adelante. Versículo 29. Y sucedió que pasando el mediodía se pusieron a gritar frenéticamente. Esto fue en aumento, Empezaron a gritar frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio de la tarde. Pero no hubo voz, ni nadie respondió, ni nadie hizo caso. ¿Estaba fundamentada la risa y la burla de Elías? ¿Sí? ¿Ustedes se hubieran reído? Bueno, no sabemos. Pero saben, estaba fundamentado, está Elías sabiendo que él está con el Dios verdadero y que ellos están bailando, brincando, gritando y cortándose por un Dios que es ¿qué? Falso, que no existe. Estaba fundamentado, porque esta era una escena deplorable y Elías simplemente se ríe de ellos y dice: nosotros en este momento, y ustedes que están aquí, es un privilegio, porque somos un pueblo que tenemos la verdad de Dios en nuestras manos. Y podemos salir con valentía e instruir al pueblo con la palabra de Dios, que es la verdad. Y así cuando se levante la incredulidad en su familia, usted puede decir con claridad que usted está de parte del Dios verdadero. Y poder proclamar el evangelio con valentía, aun cuando se burle, aun cuando sean muchos. Nosotros estamos en la verdad, pero no por nosotros ni porque haya orgullo en nuestro corazón, sino porque este es el Dios verdadero. Este es el Dios verdadero. Ustedes salen aquí esta mañana y ustedes se van a enfrentar a un mundo incrédulo y tienen que estar confiados en que Jesucristo está a nuestro favor. Si no proclamamos el evangelio confiados en que Jesucristo está con nosotros, va a ser ineficaz nuestro evangelismo, aún nuestra vida cristiana. Necesitamos de Él para poder vivir como Él quiere. Estamos en un mundo que quiere pensar, y este país especialmente es doloroso, pero Colombia es uno de los países donde algo llega, y no sé si se han dado cuenta que las cosas llegan aquí y se plagan rápido. Lo malo, por supuesto. Es un mundo relativo donde todo el mundo quiere decir, bueno, nadie tiene la verdad, todo es relativo. Y en este mundo, en este país donde Dios nos ha puesto, es el lugar donde nos debemos parar y decir: Jehová es el Dios verdadero, el Dios de la Biblia. Y confiar en Él y enfrentar a toda la falsedad que hay. Y quiero que piensen que ustedes especialmente, esta iglesia, este remanente pequeño, yo quiero decirles algo que de pronto muchos de ustedes no saben, pero muchas personas tienen sus ojos puestos sobre esta iglesia. Hay personas que están apoyando este proyecto, hay personas que están orando por lo que está pasando acá. Y quiero decirle algo: si usted pertenece a esta iglesia, usted tiene un privilegio muy grande, porque se le está predicando la palabra fielmente. Pero no solo tiene un privilegio, sino que además usted tiene ¿qué? Un compromiso muy grande con su testimonio. Porque las personas están esperando, muchas personas están esperando a ver qué sale de esto, de esta iglesia.
Aquellos que dicen que tienen la sana doctrina, que predican expositivamente, pues vamos a ver cuál es el tipo de resultado de creyentes que salen de una iglesia donde se predica expositivamente. Y los animo a ustedes a que le puedan pedir al Señor: Señor, santifica esta iglesia y que sea un testimonio para todo este país de lo que tú haces a través del poder de tu palabra, de la predicación fiel, de la sana doctrina. Cada uno de nosotros tenemos un compromiso delante de Dios, pero delante de todo el pueblo. Estos versículos no solamente nos llevan a guiar a un pueblo inestable, no solamente nos llevan a enfrentar a los falsos que están afuera, sino que finalmente nos llevan al tercer punto, que un remanente fiel confía en el poder de Dios. Miren el versículo 30. Entonces Elías dijo a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó y arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Versículo 31. Y tomando Elías las 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, los cuales había sido dada para Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Y aquí Elías hace dos acciones bien especiales. Número 1, restablece el altar a Jehová. Pero miren que hace algo bien especial. ¿Toma cuántas piedras? 12 piedras. Y saben que les está dando un mensaje muy claro. Esta división que hay entre el reino del norte y el reino del sur es algo que no pertenece a la voluntad de Dios. Y les está dando un mensaje bien claro. Es un llamado a que se establezca el reino como Dios lo había establecido. Era un llamado a la restauración de la verdadera nación de Israel, a la religión verdadera. Y con hacer el altar le estaba diciendo: hay una sola adoración verdadera y ustedes la han abandonado. Versículo 32. Y edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová, y después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Versículo 33. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Versículo 34, ya lo leímos, pero volvámoslo a leer. Dice: llenando 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez, y lo hicieron. Y dijo aún: hacedlo por tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Versículo 36. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Y luego dice: sea hoy manifiesto que tú eres Dios sobre Israel. Y pónganse ahí en la escena, con todo el sacrificio. Y Elías ya no va a bailar, no va a brincar, no va a hacer lo que hicieron los otros, pero sí va a hacer una oración sentida, con confianza. Claro que podemos orar a Dios, y claro que oramos con confianza porque Él tiene poder. Y miren cómo lo hace: tú eres el Dios de Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Este es un detalle clave. Todo esto que Elías había hecho, ¿qué? No eran ideas creativas de él, lo había recibido por mandato de Dios. Versículo 37. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Aquí está diciendo Elías: respáldame. ¿No para qué? Para yo ser exaltado y para que digan: ah, Elías era el verdadero. No, ¿para qué? Para que reconozcan que tú eres Dios. Versículo 38. ¿Cómo responde Dios a su remanente fiel? Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que ninguno se escape. Y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Sison, y allí los degolló. Aquí tenemos la respuesta de Dios a su remanente cuando confía en Él, aun cuando todo está en contra. Pero si su pueblo realmente confía en Él, ¿Dios qué va a hacer? Responder. ¿Y responder qué? A su manera. ¿Y cómo es la manera de Dios? ¿Saben qué clase de Dios tenemos nosotros? Un Dios omnipotente y poderoso y grande, y podemos confiar en Él. La respuesta a su remanente fiel está ahí. Versículo 38 ya lo leímos, pero quiero que vuelvan a ver
y puedan sentir lo que puede sentir el remanente de Dios, Elías ahí solo frente a todos los enemigos, estar ahí. Y en el versículo 38 dice que cayó fuego del Señor y consumió el holocausto. Pero lo mejor de todo es lo que está al final del versículo. El Señor es el Dios, el Señor es el Dios. Esto es lo que termina diciendo el pueblo. Él es el Dios verdadero. Eso es todo lo que hacemos. Todo lo hacemos para que las personas puedan llegar finalmente a esta conclusión. Todo lo que usted haga en su familia, en su hogar, el testimonio, la predicación que usted haga, es para que finalmente su familia pueda decir que este es el Dios verdadero. Y a Él sigo, en Él creo y en Él confío. ¿No son estas las palabras más hermosas que usted podría escuchar de un hermano que no cree? De un primo, de su mamá, de su papá, que finalmente diga: entiendo, este es el Dios verdadero y le voy a entregar mi vida. ¿No sería lo más hermoso? ¿No cambiaría usted eso por plata, por dinero, por todo lo que fuera, que su familia fuera salva? Amén. Pues tenemos un Dios poderoso que es capaz de hacerlo, pero vamos a hacerlo a su manera, confiando en Él. Ese debe ser nuestro único objetivo, que el pueblo reconozca que Dios, que Jesucristo es el Señor. Imagínense el privilegio de escuchar esas palabras. Y finalmente pasa algo en el versículo 39. Cuando todo el pueblo lo vio, se postraron sobre su rostro y dijeron: el Señor es Dios, el Señor es Dios. Versículo 40. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal y que no se escape ninguno de ellos. Los prendieron y Elías los hizo bajar al torrente de Cisón y allí los degolló. Y esta es la parte que algunos dicen: bueno, está bien, vamos a confrontar a los falsos, vamos a guiar un pueblo inestable y vamos a confiar en Dios, pero esta parte, ¿cómo me la aplica? ¿Estuvo mal lo que Elías hizo de degollar a los profetas? Deuteronomio 13, y no lo busquen, se los voy a leer. Cuando se levante en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y se cumpliere señal o prodigio que él te anunció diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. Miren lo que dice: no le darás oído a sus palabras, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis y a Él temeréis. Guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz y a Él serviréis. Y miren lo que dice el versículo 5. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios. Y más adelante en el versículo 8 dice: no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo se compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. Esto es bajo el antiguo pacto. Bueno, pero el principio sigue siendo el mismo. No vamos a hacer ninguna alianza con la falsedad. Y estamos llamados a ser un remanente verdadero, fiel a Dios. Y proclamar su palabra, guiar al pueblo y glorificar a Dios. Y quisiera concluir con estas palabras. Elías fue un hombre excepcional que Dios usó en medio de un pueblo que no creía. Y creo que nos identificamos con él. Estamos en medio de una sociedad que no cree, pero somos un remanente fiel que tiene la palabra de Dios, el poder de Dios para proclamar su gracia, su amor. Y quisiera que ustedes, cada uno que está ahí sentado, se pregunte: ¿hace parte usted del remanente de Dios? De este pequeño grupo de personas que realmente creen en Él, que ha confesado sus pecados y que confía plenamente en que Jesucristo es el único camino para llegar al Padre. ¿Hace parte usted de este remanente fiel? Y si usted está ahí, y es más, usted puede llevar años en la iglesia, pero si usted jamás ha entregado su vida verdaderamente a Jesucristo, yo le animo a que hoy sea ese día de salvación. Y si usted no hace parte de este pueblo remanente fiel, no que usted viene aquí cada 8 días, sino que usted realmente ha confesado sus pecados, ha creído que Jesucristo es suficiente para perdonar sus pecados, que Él murió y resucitó para perdonar toda su deuda. Hoy es el día de salvación.
No se vaya aquí esta mañana sin creer en Jesucristo, sin confesarle a Él como Señor y Salvador. Y si ustedes ya han entregado su vida a Dios, si ustedes hacen parte ya de este remanente fiel, entonces el llamado es claro. Número 1, a guiar un pueblo que es inestable. Número 2, a enfrentar la falsedad con la verdad. Y número 3, ¿qué? A confiar solamente en el poder de Dios.